invito por lo tanto a que sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, verso 20 al 21. Y el título de este sermón es Un encargo solemne. 1 Timoteo 6, verso 20 al 21. Esta es la santa palabra de Dios. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, gracias por darnos durante más de un año la oportunidad de detenernos en esta carta y ser tan edificados como iglesia en la necesidad que tenemos, Señor, de preservar, atesorar, guardar, valorar tu palabra. Señor, por medio de la administración de tu Santo Espíritu, haznos conscientes de que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, que la razón de ser de la iglesia es para anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros, para contar la historia, para enseñar tu palabra. Danos, Señor, entonces hambre de tu palabra. Danos, Señor, entonces un deseo más ferviente y profundo por tu evangelio. Gracias, Padre Celestial, por bendecirnos tanto. Gracias, Señor, por darnos tu evangelio. Gracias, Señor, por tener este lugar donde podemos reposar nuestros corazones y ser alimentados por tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, que la iluminación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, para no simplemente leer y escuchar el texto, sino para que tu palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones, para que tu palabra transforme nuestras mentes, transforme nuestras vidas y transforme también, Señor, nuestros hogares y podamos ser luz en este mundo. Que tu bendición sea con todos nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado entonces al final de esta carta. Y esta carta, ¿cómo termina? Termina como comenzó. Yo estaba revisando mis notas sobre los sermones de esta carta y comenzamos el 13 de junio del año pasado. ¿Y cómo comienza esta carta? Si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, esta carta comienza con un solemne encargo también de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: por esto te dejé y te rogué que te quedases. ¿Para qué? Para que mandes en la iglesia que no enseñen otra doctrina o doctrina diferente. Entonces, ¿cómo Pablo está cerrando la epístola? Estos son los últimos versículos de Pablo, estas son las últimas palabras de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo tiene que decirle a su hijo Timoteo antes de cerrar la carta? Oh Timoteo, guarda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Termina entonces esta carta con un solemne encargo a Timoteo sobre su principal llamado como pastor. ¿Cuál es el principal llamado de un pastor? Guardar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios fielmente. Y notamos acá la intención de Pablo
al usar la palabra o. Recuerden que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Es decir, no solamente creemos que Dios inspiró todo el contenido de las Escrituras, sino que también Dios inspiró y guió a los hombres en cada palabra. ¿Dónde notamos esto? Que Pablo utiliza la palabra o. No dice simplemente, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ese o llama la atención a un encargo solemne. ¿Dónde notamos esto? Romanos 11:33. El apóstol Pablo usa también ahí el mismo o. ¿Y para qué usa Pablo ese o en Romanos 11:33? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Se da cuenta la intención? ¿Se da cuenta la intención del Espíritu Santo inspirando a Pablo para usar esa palabra o? Porque en todo el capítulo 11 de Romanos, Pablo está meditando en la grandeza de Dios, meditando en los decretos de Dios, meditando en la soberanía del poder de Dios. Y el apóstol Pablo no simplemente dice, oh, Dios es grande. O no simplemente dice Dios es grande. No, Pablo dice, oh, profundidad de la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios. Entonces Pablo utiliza aquí la misma palabra, oh Timoteo. ¿Lo comprenden? Oh Timoteo. Esto es algo serio, Timoteo. Esto es algo solemne, Timoteo. Tu responsabilidad es solemne, Timoteo. Tu responsabilidad en la proclamación íntegra del Evangelio. Podemos pensar que Pablo tiene en mente a Timoteo y escoge muy bien, guiado por el Espíritu Santo, cómo llamar la atención de este joven pastor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y aquí es necesario explicar con mucha precisión dos palabras importantes de este último mandamiento. Llamo la atención a estas dos palabras. Guarda. Guarda. Y luego encomendado. Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda. Y la palabra griega ahí es filazo. Filazo. ¿Qué significa esta palabra tan importante? Filazo. Es custodiar. Significa montar guardia, significa vigilar. Y la siguiente palabra, lo que se te ha encomendado, la palabra griega ahí es parateke, que significa el depósito. El depósito. Entonces, ¿cuál es el deber de Timoteo como pastor de la iglesia? Timoteo tiene que custodiar, Timoteo tiene que proteger, Timoteo tiene que defender, Timoteo tiene que vigilar. ¿Qué cosa? Lo que se le ha confiado, lo que se le ha traspasado, lo que se le ha entregado como un depósito sagrado. Por esa razón Pablo utiliza esta palabra, filazo, para llamar la atención y enfatizar que Timoteo debe montar guardia. Timoteo debe guardar celosamente. Es más, Timoteo debe guardar con su vida. ¿Qué cosa? El sano depósito de la fe. ¿Dónde encontramos una ilustración de esta palabra? ¿Dónde en la Biblia encontramos un ejemplo claro de qué es lo que es montar guardia o de lo que significa el filazo? Vaya por favor al libro de los Hechos, del capítulo 23. Hechos 23, verso 23. Aquí encontramos en este pasaje lo que hizo el tribuno Claudio Lisias, que era un romano, un oficial romano, cuando mandó a Pablo al gobernador Félix. Fíjense bien lo que hizo el tribuno. Y llamando 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros,
para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo, Filaso, a Félix, el gobernador. Pablo era un criminal. Pablo era un asesino serial. Pablo era un delincuente. Pablo era un terrorista de Estado. No. Pero fíjense en esto. ¿Cuánta gente, cuántos oficiales, cuántos soldados romanos, para qué? Para custodiar a uno solo. A uno solo. ¿Por qué el tribuno Claudio Lisias toma esa decisión de montar una guardia tan cerrada, tan específica, con hombres armados? Porque la orden militar Filaso demandaba custodiar, vigilar a precio de vida. ¿Recuerdan ustedes Hechos capítulo 16? Que lo ocurrió al carcelero de Filipo cuando comenzaron a escapar del preso. Él temió por su vida, porque si el custodio fallaba en custodiar lo encomendado, según la pena romana, debía pagar con su propia sangre. Así es de serio y así es de solemne entonces el encargo que Pablo le da a su hijo Timoteo. Timoteo, guarda. Filaso, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Monta guardia, vigila, defiende, protege lo que se te ha encomendado. Pero no solamente Timoteo tenía que guardar su vida, pero guardar con su vida lo que se le había encomendado. Pablo, al usar la palabra depósito, está tomando un elemento histórico de su tiempo. Porque en el primer siglo no existían bancos. ¿Pero qué existían? Existían los depositarios, existían los paradeques. Entonces, cuando una persona se iba a trasladar de un lugar a otro, cuando una persona iba a emplear un viaje largo, tomaba un parateque que podía ser un amigo o un familiar de confianza y le entregaba a esa persona sus posesiones valiosas. Si esa persona no guardaba con celo, no custodiaba con celo el buen depósito, esa persona también pagaba el parateque. Entonces, así como esa persona que guardaba el parateque, los buenos depósitos, los que se ha confiado, así Timoteo también debe guardar, mantener a salvo y preservar ¿qué cosa? ¿Qué se le ha confiado a Timoteo? ¿Qué es lo que se nos ha confiado a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos pide en esta mañana a través de su santa palabra? Guardar con celo, guardar con vigilancia, guardar como un gran tesoro. ¿Qué es lo que se le ha confiado a Timoteo? A Timoteo se le ha confiado el bendito Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que se le ha confiado a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor te ha confiado a ti, te ha entregado a ti y te sigue entregando a ti domingo a domingo? El tesoro inconmensurable del Evangelio de Jesucristo, el cual debemos guardar. Filaso, Pablo le entrega a Timoteo lo que él mismo ha recibido. Y utiliza la misma palabra, lo que se le ha encomendado a él. Mira por favor 1 Timoteo 1:11. En 1 Timoteo 1:11 Pablo dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por lo tanto, Timoteo debe guardar el Evangelio. Timoteo debe preservar las sanas enseñanzas del Evangelio. Número uno, porque proceden de un Dios bendito, de un Dios autosuficiente, de un Dios feliz, de un Dios que no tiene comparación con nada, de un Dios que está más allá de nuestro entendimiento.
El Evangelio viene de un Dios feliz, suficiente, soberano, inconmensurable. Ese es el glorioso Evangelio. Timoteo debe preservar el Evangelio. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 8, ¿sabe qué es el Evangelio? El Evangelio está cimentado en las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Entiendes esa palabra? Inescrutable. No puede llegar al fondo. Hermanos, vamos a vivir toda esta vida en la tierra y nunca vamos a aprender el Evangelio en su totalidad de memoria. Es inescrutable. Y es por eso que el cielo es tan glorioso. Y es por eso que el cielo es tan hermoso para los santos. Porque es la proyección eterna del conocimiento inescrutable de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Inescrutable. Ese es el deber de un pastor. Un pastor no puede aburrirse del Evangelio, no puede aburrirse de predicar el Evangelio. La iglesia no puede aburrirse de escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque está cimentado en las riquezas inescrutables de Cristo. Hermano, ¿cómo podemos hablar de una persona infinita? Sus riquezas nunca se agotan, su amor nunca se agota, su piedad, su bondad son para siempre. Entonces, lo que Timoteo debe guardar con santo celo son las doctrinas apostólicas. Las doctrinas apostólicas de la fe cristiana, a las cuales Pablo llama el buen depósito de la fe. El buen depósito de la fe. Y según el Timoteo capítulo 2, versículo 2, ¿qué debe hacer Timoteo? Ustedes lo pueden ver en su Biblia, 2 Timoteo 2:2. ¿Qué debe hacer Timoteo con este buen depósito? Timoteo debe buscar hombres fieles dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para traspasarle también el buen depósito de la fe. ¿Para qué? Para que esos hombres traspasen el buen depósito de la fe. ¿A quiénes? A otros hombres que continúen enseñando. Si tú miras la historia de la iglesia, si tú miras tu propia historia, si tú miras la historia de tus propios padres cristianos, tal vez tienes un padre que es pastor, tal vez tienes un abuelo que fue pastor, tal vez tienes un tatarabuelo que fue algo en la iglesia, o fue un fiel creyente, o tu madre fue una fiel servidora en la iglesia. Todos nosotros permanecemos en los caminos del Señor, nosotros, hombres y mujeres fieles que atesoraron y guardaron el buen depósito. Amén. Eso es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Pablo le recordó a Timoteo que había recibido las verdades fundamentales del Evangelio. Y solamente para recordar y hacer una especie de síntesis de todo lo que vimos en Timoteo, ¿cuáles son estas verdades fundamentales del Evangelio? La verdad más preciosa y fundamental, 1 Timoteo 1:15, ¿cuál es la verdad preciosa y fundamental? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Ahora yo te voy a enseñar cómo ganar tu salvación. ¿A qué vino Cristo Jesús al mundo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso Pablo le está recordando. Timoteo ha recibido las verdades preciosas y fundamentales del Evangelio. Segunda verdad, tú lo puedes ver en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. ¿Cuál es esa segunda verdad? Que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate. ¿Por qué? En rescate por todos. Todos. Y cuando Pablo habla ahí de todos, está hablando de los hombres sin distinción de raza, lengua, pueblo, tribu o nación. Todos. Y ahí nosotros podemos recordar ese sermón que Pablo también incluye a los esclavos. ¿Qué otra verdad fundamental Pablo le enseñó a Timoteo?
la verdad donde nosotros estamos parados, hermanos. 1 Timoteo 3, verso 16. Dios fue manifestado en carne. Amén. La gran verdad que sostiene la iglesia, la gran verdad que proclama la iglesia. Dios verdaderamente vino por nosotros. Dios verdaderamente vino por su pueblo. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad, la encarnación. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, en la resurrección. Está hablando aquí del Señor Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué otra verdad depositó Pablo a Timoteo? Puedes recordar 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué mantendrá a salvo a la iglesia de la apostasía y a los pastores a salvo de la apostasía? ¿Qué nos puede mantener a nosotros a salvo de la apostasía y de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios? ¿Qué nos puede mantener a salvos? La pura y sana predicación constante del Evangelio. 1 Timoteo 4 recuerda el consejo de Pablo a Timoteo. Si tú haces esto, si tú permaneces en esto, tú serás un buen ministro de Jesucristo. Si tú haces esto, si tú permaneces en esto, no solamente te salvarás tú, sino que también se salvarán los que te vienen. ¿Te das cuenta del depósito que ha recibido la iglesia? Dios nos haga conscientes de esto, hermano. Pablo le confió a Timoteo la custodia de las preciosas doctrinas de la encarnación, la expiación, la redención, la resurrección, la proclamación y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia comienza a menospreciar el Evangelio? La iglesia no queda en un vacío. Si el Evangelio no reina en la iglesia, entonces otras doctrinas humanas falsas dominarán la iglesia, pero la iglesia no queda en un vacío. Matthew Henry, creo que algunos lo conocen, es el comentador de la Biblia, pastor puritano. Él fue llamado a predicar de urgencia en una oportunidad en una iglesia que había tenido 4 pastores en menos de 5 años. Muchos habían sido destituidos por pecados escandalosos, otros habían enfermado, y el último, que justamente lo llamaron para presidir su funeral, había muerto. Y en medio de sermón, Matthew Henry dice lo siguiente: tal vez ustedes no han considerado la providencia del Señor, que han tenido en poco el ministerio de la palabra y el Evangelio. ¿Y qué ocurre, dice Matthew Henry, cuando la iglesia menosprecia la predicación y la administración de la palabra de Dios? Simplemente Dios retira a los ministros del Evangelio. Y ahí le refiere, hace esta reflexión: ¿y qué quedará en la iglesia si la iglesia ya no tiene su Evangelio? Dios, hermanos, nos haga conscientes. Dios nos haga valorar el depósito, lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha encomendado. Y así como Timoteo, que ha recibido el buen depósito de la fe y debe guardar con santo celo las doctrinas del Evangelio, todo ministro, todo pastor ha recibido el solemne encargo de guardar también el mensaje del Evangelio. En la práctica, ¿eso qué significa? Que ningún pastor es libre para crear su propio evangelio. Ninguno.
Todo hombre que ha sido llamado a predicar el Evangelio debe predicar solo el Evangelio, no su propio Evangelio. No debe predicar su propia teología, no debe predicar su propia doctrina, no debe predicar su propia versión de la historia de la iglesia, no debe predicar su propia versión de la Biblia. Ha sido encomendado y llamado a guardar con fidelidad y con santo celo el depósito, y debe mantener el depósito íntegramente. ¿Lo comprende? Por lo tanto, un pastor no debe predicar ni sueños ni experiencias particulares, porque esas cosas no son el Evangelio. No lo son. No transforman vidas, no cambian vidas, pero el Evangelio de Jesucristo sí. El pastor no es libre para modificar el Evangelio. Así como el pastor no es libre de modificar el Evangelio, tampoco la iglesia es libre de modificar el Evangelio según las tendencias de moda. Pastor, no prediquemos de la exclusividad de la salvación, seamos más abiertos, digamos que hay otros caminos, otras espiritualidades para llegar a Dios. No, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, es Cristo Jesús. Pastor, no seamos tan insistentes con respecto a que Dios creó a hombre y mujer. Suavicemos esto. Abramos las puertas, cedamos un poco a las tendencias de moda y tal vez así vamos a ser más populares. No, la iglesia no tiene un llamado a innovar. El pastor tampoco tiene un llamado a innovar. ¿Cuál es el llamado entonces del pastor en la iglesia? Preservar la antigua verdad, preservar la verdad que predicó Noé, preservar la verdad que predicó Ezequiel, preservar la verdad que predicó Juan el Bautista, preservar la verdad que predicaron los apóstoles, preservar la antigua verdad, el antiguo evangelio. La iglesia y los pastores deben predicar solo el antiguo y poderoso mensaje del evangelio, del arrepentimiento y la fe. Piensen, hermanos queridos, ¿y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si la iglesia y sus pastores se mantienen predicando este antiguo evangelio de arrepentimiento y fe? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? Va a ocurrir pues lo que Dios ha prometido hacer. Si predicamos el evangelio del arrepentimiento y la fe, Dios salvará. Amén. Si predicamos el arrepentimiento del evangelio, el arrepentimiento que enseña el evangelio y la fe, Dios transformará vidas. Amén. George Whitefield decía lo siguiente: ve que prediquemos el antiguo y poderoso evangelio. Ver que prediquemos el antiguo y poderoso evangelio, y la iglesia será llena del poder que sacudió al mundo antiguo. Tómalo, hermano. Si somos fieles al antiguo evangelio y preservamos el antiguo evangelio fielmente, el mensaje del arrepentimiento, la fe, Jesucristo como la centralidad de todo, experimentaremos el antiguo poder que sacudió al mundo antiguo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su poderoso evangelio. Entonces, tú y yo, esta iglesia y toda iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo ha recibido un tesoro. Un tesoro. Un tesoro que no puede reinventar. Un tesoro que no puede revisarlo. Un tesoro que no puede reinterpretarlo. Sino que debe hacer con ese tesoro: guardarlo, atesorarlo, preservarlo y defenderlo. Guardarlo, atesorarlo, preservarlo y defenderlo, preservarlo y guardarlo de generación en generación. Tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Amén. Guardarlo, atesorarlo, preservarlo. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué no somos libres de reinterpretar el Evangelio? ¿Por qué una iglesia no es libre de modificar el antiguo Evangelio? ¿Por qué un pastor no puede tomarse la licencia de rebajar un poquito, solamente un poquito, los bordes filosos del Evangelio? ¿Por qué? Yo quiero que mires tu Biblia, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, está maldito. No sé si toma con seriedad esto, hermano, pero es tan penoso que ovejas van a la iglesia para recibir el evangelio y reciben basura. Es tan penoso saber que hay hermanos que mueren de hambre porque hay falta de pan y no saben. En la iglesia no despiertan y no saben que todo evangelio diferente es maldito. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: debes ser fiel en preservar con integridad el evangelio que se te ha encomendado. Debes ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto bajo maldición a todo aquel que pervierte el evangelio. ¿Lo comprende? Esto yo no lo escribí, hermano. Esto lo inspiró el bendito Espíritu Santo. ¿Y por qué lo inspiró el bendito Espíritu Santo? Porque el bendito Espíritu Santo ministra, aplica y señala el evangelio de Jesús. Él no señala a otro, Él no señala una denominación, Él no señala a un pastor, Él no señala una tradición teológica, Él señala a Jesucristo. Amén. Dios es celoso de su evangelio. Recuerde esto: Dios no tolera ni admite ningún otro mensaje de salvación más que el evangelio que está teñido en la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios tiene complacencia en su Hijo. Gloria a Dios. Solo su Hijo lo satisface. Solo la obediencia perfecta de su Hijo. Y este evangelio que hemos recibido está teñido en la sangre de Jesús. Amén. Por eso todo hombre, toda mujer que cree en Jesús es justificado, es perdonado, está libre de condenación y está en paz con Dios, porque el manto santo de Jesús ha caído sobre él. Hermanos, la iglesia tiene este gran mandato y se encuentra en esta encrucijada. O toma el evangelio seriamente o pervierte el evangelio, pero las consecuencias serán visibles. ¿Qué tipo de consecuencias? Añade al evangelio tus logros y no tendrás el evangelio. Añade al evangelio tus obras para buscar justificación y no tendrás el evangelio. Añade al evangelio tu servicio, tu moralidad, tu buena crianza como medio de justificación. ¿Y qué vas a recibir? Vas a recibir solo la maldición de Dios. No podemos pervertir el evangelio. O es Cristo o nada. ¿Por qué? El libro de los Hechos 4:12 nos dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, no hay otro nombre, no hay otro camino
Entonces, ¿cuán grande es la labor de un pastor? Si el pastor recibe oro, si se le ha confiado oro, si se le ha confiado piedras preciosas, si se le ha confiado el tesoro más glorioso, invaluable, inconmensurable de toda la historia, que debe dar ese pastor. Oro, no puede dar basura. Lo mismo la iglesia, hermanos. Si recibes oro, da oro. Si recibes piedras preciosas que surgen y emanan de este evangelio bendito, eso es lo que debes entregar. Eso es. Y solamente eso es. Timoteo debe guardar entonces lo encomendado de esta forma: evitando y confiando. Timoteo debe guardar lo que se le ha encomendado, evitando y confiando. ¿Qué debe evitar? Timoteo debe evitar, en primer lugar, toda conversación profana. Todo tipo de conversación profana. Todo tipo de charla profana, todo tipo de charla impía, todo tipo de hablar impío, es decir, aquella conversación y aquella especulación que los falsos maestros tenían en la iglesia de Éfeso y por la cual se apartaron del Evangelio. Recuerden que así comenzó la carta a Timoteo. Hay falsos maestros que están siguiendo charlas profanas, pláticas profanas, vana palabrería. Y al seguir esa vana palabrería, ellos se apartaron del Evangelio. Es decir, naufragaron de la fe. Y al naufragar de la fe, ¿con qué se quedaron? Con vanas palabrerías. Cuán triste es constatar que muchas iglesias ya han naufragado de la fe. ¿Y qué les queda? Vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Nunca se oye de Cristo. Nunca se escucha de su gloria. Nunca se habla de lo glorioso y bendito que es la salvación. Vanas palabrerías. Palabrerías de hombres. Juan Calvino, comentando esto, dice lo siguiente. Dice que este tipo de discurso, escúcheme bien, es el discurso pretencioso y la verborrea grandilocuente de aquellos que, no contentos con la simplicidad del Evangelio, lo convierten en una filosofía profana. Aquellos que, no contentos con qué, con la simplicidad del Evangelio. Hermanos, el Evangelio es tan simple que un niño lo puede comprender. El niño puede decir: Él murió por mí. La simplicidad del Evangelio. Cuando tu corazón desprecia el Evangelio, entonces sigue vanas palabrerías, filosofías paganas, humanas, que exaltan al hombre, te hacen más dependiente de tus propias fuerzas, te hacen más dependiente de tus propios logros, te hacen más dependiente de tu propia sabiduría, te hacen más dependiente de tu forma de criar, te hacen más dependiente de tu forma de conducir un negocio, pero no te hacen dependiente de Dios. Vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Y no la simplicidad del Evangelio de Jesús. Esto lo entendió muy bien Martín Lutero. En uno de sus sermones dice lo siguiente: cuando yo predico, no tengo en mente los doctores de las universidades, no tengo en mente a los grandes académicos y intelectuales. Él dice: yo predico el simple y glorioso Evangelio de Jesús de tal forma que lo entienda el trabajador, el campesino, el niño y la dueña de casa. Eso no quiere decir que los predicadores no debemos hablar de la profundidad de la teología. Quiere decir que debemos hablar simple, sencillo y directo. ¿Sobre qué? Sobre la gloria de este Evangelio bendito que hemos recibido. El púlpito no es un lugar para exhibir joyas de la intelectualidad, es solamente para proclamar a Cristo. Y proclamarlo con fidelidad.
Esto entonces nos enseña, hermanos, que la iglesia de Cristo no es el lugar para la tradición de hombres, ni tampoco es el lugar para debatir las últimas tendencias de la academia. El pastor no tiene ese llamado. El pastor tiene el llamado de domingo a domingo a predicar con fidelidad el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque también la persona que esté ahí sea la última vez que pueda escuchar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que debe guardar la iglesia. La iglesia debe guardarse de las especulaciones. La iglesia debe guardarse de pervertir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad sencilla del Evangelio. Timoteo entonces, para guardar lo que se le había comentado, debía evitar a estos hombres y su falso conocimiento. Y aquí Pablo usa esta palabra, la falsamente llamada ciencia. ¿Qué significa eso? ¿Es acaso que los cristianos estamos en contra de la ciencia? No. Revise la historia de la iglesia, los más grandes científicos de la historia, todos cristianos, creyentes. No, ¿a qué se refiere entonces Pablo con esta falsa llamada ciencia? Bueno, está usando el término ciencia aquí en términos de conocimiento. Un conocimiento que decían tener los falsos maestros. Según los historiadores de la iglesia, esto podría ser un proto-gnosticismo que estaba dentro de la iglesia de ellos. Una especie de conocimiento oculto y reservado solamente para las mentes más iluminadas. Pablo dice que eso es falsa ciencia, falso conocimiento. Porque el verdadero conocimiento, ¿cuál es? Esta es la vida eterna. Que le conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el verdadero conocimiento. Y así como los herejes que se alejan de la verdad, que debe hacer la iglesia, que debe hacer un pastor, el pastor y la iglesia deben alejarse de la herejía. Entonces, hermano, por favor, cuando estés en YouTube, no prestes oreja ni atención a mensajes profanos. Solamente estás contaminando tu mente y tu alma. Aléjate de la herejía, aléjate de la falsa enseñanza. No tengas nada que ver con falsos maestros. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el mandato de guardar, preservar, custodiar el fiel depósito que ha recibido, el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan terrible la falsa enseñanza? Martín Lutero dijo lo siguiente: el falso maestro es el peor de todos los criminales posibles, porque esparce un veneno que tiene consecuencias eternas. Es un criminal, dijo Lutero. Eso es un falso maestro. Entonces, es la misión del pastor y por consiguiente la misión de la iglesia guardar fielmente el Evangelio recomendado. Los ministros del Evangelio de la iglesia deben predicar solo el Evangelio de Jesús y no ideologías de hombres. ¿Por qué no podemos predicar ideologías del momento? ¿Por qué no podemos predicar la tendencia política del momento? ¿Por qué no podemos hablar de tendencias sociales del momento? ¿Por qué? Escúcheme bien, porque toda ideología humana está condenada al fracaso, fracaso, fracaso. Es insuficiente. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:12. Porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Las ideologías no salvan. Las ideologías no transforman vidas. Las tendencias de moda no transforman vidas.
no salvan, no transforman vidas. ¿Por qué? Porque solo el antiguo mensaje, la predicación del crucificado, transforma vidas. Esa es la sabiduría de Dios que ha mostrado a este mundo. ¿Recuerdan lo que ocurrió con el apóstol Pablo en la colina de Marte? Llegó a presentar y hablar del Evangelio ¿con quién? Con los grandes filósofos de Atenas. Allí estaban los grandes filósofos de Atenas. Y Pablo era un hombre culto. Pablo conocía la filosofía muy bien en su primer siglo. Pablo lo sabía. Pero Pablo no se avergonzó. Y Pablo no llegó con un mensaje elocuente de los filósofos griegos. Pablo habló del Cristo crucificado y del Cristo resucitado y de la esperanza de la resurrección. ¿Y qué dijeron esos filósofos? Otro día escucharemos. ¿Fracasó Pablo? No, porque aquí hay gente escuchando ahí. Y el texto dice que ellos creyeron al Señor. Eso se nos manda, iglesia, a preservar la antigua verdad, el antiguo evangelio, de la suficiencia de Cristo el Señor como único Salvador, como único medio de salvación, como aquel que restaura, perdona y transforma vidas. Él es suficiente. Su mensaje es suficiente. La sabiduría humana nunca llevó a nadie a los pies de Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo sí. Sí. Pablo dice que los judíos buscaban una religión de poder. Citando 1 Corintios 1, los judíos buscan poder y los griegos buscaban sabiduría. Más que nos dice el apóstol Pablo, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo se propuso enseñar a la iglesia de Corintio, dijo lo siguiente, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, escuche bien esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué necesita la iglesia hoy el domingo? ¿Qué debe predicar un pastor? ¿Qué debe enseñar? Todo el consejo de la palabra de Dios, pero cimentado, fundamentado, basado, sostenido en el Evangelio de Jesucristo. Su muerte por los pecadores, su resurrección por los pecadores, su ascensión en favor de los pecadores, su intercesión constante por los pecadores. Eso necesita la iglesia escuchar. Entonces, mi hermano, que tu alma no tenga nada que ver con la falsa enseñanza. Apártate. Apártate de esa enseñanza que apaga la convicción de pecado. Huye. Apártate de esa falsa enseñanza que apaga la convicción de pecado o que rebaja el Evangelio de Jesucristo. Que no tengas nada que ver con aquellos predicadores que te dicen que mirándote a ti mismo vas a encontrar satisfacción, porque es falsedad, es mentira, es corrupción absoluta. Por el bien de tu alma, escapa de aquellos que se condenan a sí mismos predicando otro evangelio. No tengas nada que ver con eso. Escapa de los que predican un evangelio de prosperidad. Escapa de los que predican un evangelio sin santidad. Huye de los que predican un evangelio sin ley. Huye de los que predican un evangelio sin gracia. Escapa de aquellos que predican un evangelio donde no está Cristo. Que no tengas nada que ver con eso. Sal de ahí, escapa de ahí, corre por tu alma. Esa fue la gran advertencia que le dio Pablo a Timoteo. Si tú haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Que nos salva.
Hermano, solo el Evangelio. Amén. Solo el Evangelio. No tu fidelidad, no tu moralidad, no tu buena crianza, no tus buenas costumbres, no, solo el Evangelio de Jesús. Eso es lo que mantiene salvo a la iglesia. Entonces, finalmente, recibiendo el consejo de Pablo a Timoteo también a nuestras vidas, ¿cómo podremos guardar fielmente hasta el fin de nuestros días lo que se nos ha encomendado? ¿Deseas que el Señor te encuentre haciendo el bien? O como decían antiguos hermanos, ¿deseas partir por las dos puertas? Qué lindo que cuando el Señor venga te encuentre haciendo así. O cuando partas de este mundo, tu último aliento sea: he guardado la fe. ¿Cómo podemos perseverar? ¿Y cómo podríamos guardar nosotros entonces esto tan valioso, tan sublime, tan sagrado que se nos ha encomendado? ¿Cómo? Si somos débiles, hermanos. Si la salvación fuese guardada por tu propia fuerza, tú ya hubieses perdido. ¿A qué nos dice el Salmo 73? Me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás a mí en gloria. ¿A quién tengo yo los hijos? Sino a mí. Si la salvación dependiese de nuestra habilidad para preservarnos a nosotros mismos, para guardarnos a nosotros mismos, para apartarnos nosotros mismos de las falsas doctrinas, ya nos hubiésemos perdido. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo entonces podemos nosotros guardar este depósito que se nos ha confiado? Como iglesia, ¿cómo podemos extender a la siguiente generación este depósito que se nos ha confiado? Déjame llamar tu atención ahora la respuesta que el apóstol Pablo da. Verso 21. La gracia, en el original dice así: la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo seremos guardados? ¿Cómo seremos guardados? ¿Cómo la iglesia se mantendrá fiel? ¿Cómo la iglesia podrá perseverar en guardar este tesoro fiel? La gracia es con nosotros. La gracia es contigo. La gracia es con las familias del pacto. La gracia es con los hijos del pacto. La gracia es contigo, la gracia es con nosotros. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú eres débil. Timoteo, sí, tienes flaquezas, tienes debilidades, pero recuerda, Timoteo, la gracia de Dios es contigo. ¿Por qué? Porque solo por el poder de la iglesia, solamente por el poder de la gracia, la iglesia resistirá las falsas enseñanzas. Es por el poder de la gracia que la iglesia resiste. Es por el poder de la gracia que la iglesia se aparta de los falsos maestros. Es por el poder de la gracia que la iglesia guarda el buen depósito de la fe. La gracia capacita. La gracia llama. La gracia capacita. La gracia guarda. ¿Tenemos miedo de no dar el ancho? Hermano, nunca daremos el ancho. Pero, como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, es por la gracia de Dios. Hermano, si crees que estás fuera de la gracia de Dios, recuerda que en esta carta la gracia de Dios rescató y llamó al principal perseguidor de la iglesia
lo transformó ¿en qué? En un apóstol. La gracia de Dios transformó a un perseguidor y lo convirtió en el principal misionero de la iglesia. ¿Para qué? Para mostrar su compasión a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? Para todos nosotros. No importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste, no importa cuál fue tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa cuán grandes hayan sido tus pecados. ¿Qué nos enseña la gracia? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La gracia nos recuerda, la gracia nos enseña que el Hijo Eterno de Dios tuvo que tomar naturaleza humana. La gracia nos enseña que aquel que no conocía pecado tuvo que nacer en un mundo de pecado y de miseria. La gracia nos enseña que el autor de la vida que ocurrió con él tuvo que morir. La gracia nos enseña que el dador de la ley tuvo que ser ejecutado como un criminal en la cruz para pagar tu deuda a la ley de Dios. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia, hermano, nos enseña que Jesús no vino al mundo para salvar gente buena. ¿Por qué? Porque no hay bueno ni uno solo. Entonces, si estás esperando ser alguien bueno para que Dios te acepte, vas a morir. Solo hay uno bueno. Y por Él eres recibido, y por Él eres aceptado. Jesús no vino al mundo para salvar gente buena, porque no hay gente buena. Jesús no vino al mundo para salvar a gente que cumple la ley o que cumple sus requisitos. ¿Por qué? Porque no existe ese tipo de personas. Él salva, redime y transforma a pecadores. Y esa es la gran diferencia entre, escúchame bien, el cristianismo y el paganismo. En el paganismo los hombres tratan de salvarse a sí mismos. En el paganismo los hombres presentan algún tipo de sacrificio, ofrenda, obediencia para agradar a sus dioses. Pero en el cristianismo es el Dios eterno que viene por los perdidos. Esa es la gran diferencia. Entonces, fin de esta carta y escuchando la voz del Espíritu Santo, amados hermanos, no descuidemos un evangelio tan grande, condenándonos a nosotros mismos. ¿Estás convencido de tus debilidades? ¿Estás convencido de flaquezas? ¿Estás convencido de tus tropiezos? La gracia de Dios. Y esa es la razón por la cual, según el Timoteo, que vamos a estudiar el próximo domingo, comienza con un llamado a Pablo a Timoteo a que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos sostiene. Y por la gracia de Dios guardaremos el buen depósito de la fe. Ahora te invito a doblar tu cabello y roguemos al Señor la gracia para atesorar lo que Él nos ha encomendado.